Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid være snill. Jeg vet om en gammel mann, en som har litt lengre. Jeg vet om en gammel mann, en som har litt lengre. Han er så snill når han spør hva som har hendt meg, og solen har brent meg. Fra blåbukten, han ligger i solen, ligger i solen, dette er litt under solen. Men hva har det å si, om ting har innfør meg? Men hva har det å si, om ting har innfør meg? Nei, så bør meg sånn, det er det som han visste, hans øyne er triste. Han er sånn på, jeg ser deg i solen, for han er sånn på, dette er litt under solen. NRK Dagsnytt klokken 12. Jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid være snill. Livet kan gå opp, og man skal være glad, men det hender godt at livet kan gå ned. Man skal ha det godt, og man skal ha det godt. Man skal gråte litt, og man skal være glad. Jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid være snill. Så sier god morgen og velkommen til Værbloggen da. Ja, bra at de holder byen vår ren og fin. Man har voldsomt litt trafikk da. Hva har det å si, om ting har innfør meg? Men hva har det å si, om ting har innfør meg? Nei, så bør meg sånn, det er det som han visste, hans øyne er triste. Han er sånn på, jeg ser deg i solen, for han er så trist nå, dette er litt under solen. Godt humør, ja. Ja, hvem har ikke lyst på litt bedre humør? Jeg ser at en av mine seere etterlyser litt bedre humør. Ja, det er i hvert fall ikke regn i dag, så kanskje det går an å komme i litt bedre humør etter værrunden. Stavanger, the most beautiful city. God morgen, her er vær fra Strømmen. Ja, det er blitt, onsdag er det vel i dag, lille julaften. Og det regner ennå. Ja, det regner faen meg i ett sett, men nå ser vi lys i tunnelen. Så i løpet av dagen så vil sola komme frem, endelig. Og den går ned i dag, hva tid var det da? Halv fem var det det? Ja, det kan godt være jeg tar feil der. Ellers det vil være rundt 9 grader og 6 grader om natten. Det vil komme noe vind fra sør, ca. 6-7 meter i sekund.
Ok, det var været her fra Strømmen, så snakkes vi i morgen. Hei, hei. Her i Merida har vi et nokså sånn skyete vær. Det er egentlig meldt helt over skyer, men som dere ser så er det jo nokså tynne skyer, så veldig farlig er det ikke. Men det er klart de holder temperaturen litt nede. Men i løpet av noen få dager nå så får vi opp i 28 grader. Ser frem til det. Ja, så var det dette med godt humør da. Hvor henne finner vi det? Hvordan å kjøpe godt humør? Er det til salgs? Kan jo kjøpe det meste i dag, men godt humør det har jeg ikke funnet en eneste forhandler av. Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødela hele arket, han var tufsete og dum. Men så hørte han et sus som over furukrona kom. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og der kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre susen over furua som sist. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og så vart gutten vaksin, og han gikk og var så lei. Han hadde fridd åt jinta si, men jinta hun sa nei. Han gret i svarte skauen, dette blir min siste dag. Men da kom det over furua, det som å linnedrag. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og der kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre susen over furua som sist. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og nå er gutten vaksin, og han slit som folk gjør flest, med nybruk oppi åsmarken der kjerringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt, og han trøster seg ved furusus når dagen blir for stutt. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og der kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre susen over furua som sist. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til.
til en evig optimist, Alf Prøysen. Jo, kanskje Prøysen hjelper litt på humøret. Det gjør i hvert fall ikke været. Det er trist og overskyet og relativt kjøligt. 19 grader. Ikke noe særlig form, så det beste er å holde seg inne uten å gå ut i det hele tatt. Ja, dere så gjerne i begynnelsen på den videoen som jeg brukte til å ha Prøysen på, at politiet drev og kjørte i parken. De er på utkikk etter, det har blitt observert en mopedist uten maske. Nå synes jeg hører noe. Skal vi sette over til webkameraet vårt og se? Jeg synes nå det var voldsomt å bruke 3 politibiler i utrykning for å ta en mopedist uten maske. Men det er jo viktig å bruke maske, så jeg håper jeg støtter de i det. Det er altså, siden nå har det blitt ganske overskyet, så det har blitt litt sånn kjipt vær. Men vi kan jo ta oss og se litt koronanyheter, så kan vi se om det kan bli bedre. Men jeg tror ikke det. Det blir egentlig bare verre, ser det ut til. Det er ikke nok koronavaksiner til alle innbyggerne i EU før i 2022. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har dette kommet frem i et internt EU-møte. EU har sikret seg mulighet til å kjøpe 1 milliard vaksinedoser fra 3 produsenter. Reporter Halvard Sandberg, hvorfor er ikke det nok? Fordi at man kan ikke vite om alle disse 3 produsentene faktisk kommer til å levere en fungerende vaksine til EU. Og hvis en av dem faller vekk, ja, da er det i hvert fall ikke nok. Pluss det at det tar lang tid å produsere så mange vaksinedoser som Europa trenger. Derfor anslår de at gjennomvaksinering av den europeiske befolkningen i hvert fall ikke kan skje før etter et år. Ja, hvem i EU skal få først da? Det er de som trenger det mest, men vi kan ikke vite hvem er det som trenger det mest, for vi vet ikke hvilken vaksine som kommer til å komme først når de kommer på markedet. Det er egenskapene til vaksinene som bestemmer hvem som får først, men det er jo opplagt at de eldre og de utsatte gruppene er de som kommer til å bli prioritert. Ja, når kan den første vaksinen være klar i beste fall? I beste fall så kan den første vaksinen være klar løpet av dette året, altså før vi sier 1. januar. Akkurat når det skjer, det vet vi ikke. Men det vi vet er at da vil det komme få doser til EU, og Norge skal bare få 1%, omtrent 1% av det EU får, slik at det vil være en liten bekk som etter hvert blir en elv som kommer inn til Norge. Men det tar tid. Ja, når tror du vi kan få en vaksine i Norge da? De aller mest optimistiske projeksjonene eller fremtidsutsiktene fra norske myndigheter er at i januar så kan vi kanskje begynne å vaksinere noen. Og så vil massevaksinasjonen starte sånn på vårparten, og kanskje at de mest utsatte gruppene i landet er ferdig vaksinert i løpet av sommeren. Takk, Halvard Sandberg. Og det siste døgnet er det registrert 324 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. 68 av tilfellene er i Oslo. Til nå er det registrert 18 665 koronatilfeller her i landet. Ja, så dere ser, så er allerede det Halvard Sandberg sa der blitt rett og slett en gammel nyhet. Vaksinen kommer senere. Dessverre. Og så må jeg jo avsløre at
det jeg sa om at politiet var på jakt etter en mopedist uten maske, var jo selvfølgelig bare tull. Det var ironi, så det var egentlig ikke en falsk nyhet. I hvert fall ikke så lenge at jeg nå avkrefter det hele. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Skal vi prøve å ta en reprise mens vi tenker oss om? Skole som ligger der nede. Her står foreldrene og venter på sine håpefulle. Så gata er tjåka full av biler. Spanske unge får ikke lov å gå hjem på egen hånd, de må kjøres. Sykehusen er nå liv på den skolen. Det var nær en oppussing ennå. Ja, vi er i dette San Juan-området igjen. Litt høyere oppe denne gangen. Litt nedslitt, men en del fine hus også. Hovedsakelig ganske rolig område. Det er alltid et pluss. Ja vel. Ja. Da begynner de verste plagene å gi seg. Men jeg tror ikke jeg klarer å lage noen kaffeblogg i dag. Jeg får heller satse på å få til en litt hyggelig en i morgen. Jeg skal i hvert fall opp til Paco nå og treffe Endre. Det ser jo ut som en fin dag, ikke sant? Men det er ikke helt sant. Det er ikke så fint som det ser ut til. Skal dere se. Skal vi se. Det er første dagen dette. Så her. Langbukse og strømper i sandalene. På vei opp til Paco. Det er i hvert fall en videoblogg, eller i hvert fall i det minste en værblogg ut av det. Ja, jeg går ut ifra at Endre har tatt nok av videoer, men jeg er så ute av form at jeg må ta meg en liten pause. Og da kan jeg jo bare rett og slett filme litt. Og da kom det en syklist. Det liker jeg ikke. Kommer så brått på, men nå var jeg heldigvis gått ut på stien. Gått ut av stien, mener jeg. Jeg synes det er folk overalt, jeg. Jeg har ikke lyst til å se noen. Jeg har lyst til å holde mest mulig avstand til alle. Så, der er folk overalt, ser dere. Det er ennå ikke helt ferdige nybygget bak skolen. Ja, for ikke lenge siden så åpnet jo denne baren her. Det er en Sina. Den vil jeg advare mot, for der kan du ikke betale med kort. Du er nødt for å betale med kontanter. Og det er jo som kjent ganske smittefarlig. Så jeg er på vei bort til Paco. Jeg skal bare få noe pust da.
Ja, der sitter Endre. Han har bestilt øl til meg allerede. Det er hyggelig. Så vil jeg bare se skål, og så regner jeg med at jeg får lagt en kaffeblogg i morgen. Forhåpentligvis en hyggelig en. Kamatas og Paco og tilbud på. Smittevernet er jo selvfølgelig på topp, for her er menyen. Dette er norsk mat, skulle jeg bare si. Han er norsk, ingen tvil. Men det er jo Paco som har tilberedt det. Og her er Pacos nye vri på bacalao. Han har mange gode vrier. Den jeg strengt tatt liker best, det er jo den som heter Dorado. Men jeg må jo prøve denne. Og jeg er sikker på at det kommer til å være veldig, veldig tilfredsstillende. Alt er så koronakorrekt her. Så her kommer bestikket desinfisert og innpakket i plastikk. Så jeg vet, her har de koronasertifikat på veggen. Men det skal jo ikke noe mer enn at det kommer en fyr fra Madrid og sånt, så går det an å bli smittet uansett hvor du er. Men inntil jeg hører at noen har kommet fra Madrid og begynt å smitte noen her, så tør jeg i hvert fall gjøre dette i det minste. Paco, du skuffer aldri. Ja, den der vanlige husets bacalao, den er 10 av 10. Og den her er 9 av 10. Og det er egentlig Doradoen også. Helt toppklasse. Utmerket mat, kan bare anbefales. Ja, sånn halvveis brukende vær. Hadde det ikke vært for det at jeg falt jo og slo meg skikkelig kraftig for nesten blitt 6 uker siden. Og det har ikke gått helt over ennå, langt ifra. Jeg får sikkert være i arr etter det. Og Endre slo seg for en god uke siden, og han har også hatt ganske vondt i dag. Men i morgen er det atter en dag. Da skal vi vel ut og få tatt noen nye bilder. Kaffeblogg, det blir det nok ikke lagt, sånn som jeg sa der. Men Arils blogg, det kommer. Nå skal jeg se litt på noen kommentarer før vi slutter av.
Men aller først en liten musikkpause. I follow you, barefoot with shoes, and I will laugh on my way, 'cause I get to you one day, but it's a dangerous drive, and it keeps haunting me back, it still don't leave me no choice. Ja, det var det September When. Jeg har også sett på regjeringens pressekonferanse. Og når det gjelder det der med humør, så er ikke den der... Det er ikke egnet til å øke humøret i alle fall, disse pressekonferansene. Det er noe helt sikkert. Nå har vi snakket litt om ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet. Situasjonen har forverret seg betydelig, sier Camilla Stoltenberg. Hva viser rapporten? Rapporten viser jo nesten en dobling i smitten nasjonalt fra forrige uke, eller fra uke 42 til uke 43. Det er alvorlig. Og Camilla Stoltenberg sa jo dette kan være starten på en andre bølge i Norge. En andre bølge slik som nesten hele Europa går gjennom nå. For det er slik det er. Vi har det har vi sett i de andre landene, at vi har en gradvis sakte økning, før det plutselig øker veldig og veldig. Altså at det er dobling fra uke til uke. Det har vi sett i flere andre land. Voldsomme, plutselige økninger ut fra en gradvis økning. Det er det vi kan se nå. Eller så kan vi se en uheldig
sammenfall av mange forskjellige klynger som dukker opp samtidig, slik at neste uke så vi på et lavere nivå igjen. Det vet vi ikke. Hvis det dobler seg igjen til neste uke, da kan man si at nå ser det ut som det virkelig har tatt tak her i Norge. Takk skal du ha, Halvard Sandberg, for den gjennomgangen. Avslutningsvis så melder vi at det forrige uke ble meldt om 1686 tilfeller av koronasmitte her til lands. Det en økning på 79% fra uka før. Ifølge FHIs siste statusrapport om koronapandemien det økning i de fleste fylker og alle aldersgrupper. Og alt om smitteverntiltakene kan du lese om på nrk.no. Vi tilbake med nyheter klokka 17 på gjensyn. En uke før det amerikanske valget har The Economist beregnet at Donald Trump bare har 4% sjanse for gjenvalg. Det ikke stort, men kan det være nok? Urix, i kveld 21:20 på NRK1. Urix høres jo ut som reneste skrekkfilmen. Tenk hvis det skulle slå til at Donald fikk 4 nye år. Det hadde vært en katastrofe. Å kalle det en katastrofe at kommentarappen min har låst seg vel å bruke litt sterke ord. Men det jo plagsomt, for jeg får ikke lest kommentarene. Det var en fra Ole, og så var det en som jeg ikke husker navnet på. Ja, bare hei Ole, jeg skal få deg med i morgen. Og det samme gjelder han andre som skrev en veldig, veldig hyggelig kommentar vedrørende plattformenes sensur, og ja, hyggelig var han jo i og for seg ikke, men han var i hvert fall veldig riktig, hans fremstilling av problemet, med at YouTube driver så slette kontoer for ja, ingenting. Vi må jo nesten ha med et klipp fra hva som skjer med Frankrike, altså. Jeg synes det helt på trynet. Nå angriper muslimene Macron. Det helt på trynet, hva? Protestene mot Frankrike og president Emmanuel Macron sprer seg i den muslimske verden. Bakgrunnen uttalelsene om at Macron vil godta karikaturtegninger og kjempe mot radikal islam etter drapet på en lærer i Paris. Titusener av rasende menn i Dakas gater, i protest mot Frankrike. Den franske presidenten Emmanuel Macron lagt for hat etter sine uttalelser om at alle må tåle religiøse karikaturtegninger i ytringsfrihetens navn. Også boikotten av franske varer sprer seg på oppfordring av Tyrkia. Det klart at karikaturer beskyttet av ytringsfriheten vår, skulle bare mangle. I dag så hadde Charlie Hebdo en Mohammed-karikatur på forsiden. Den tør ikke jeg gjengi, men det som har skjedd i Frankrike, at den har blitt prosjektert på veggen på offentlige bygninger. Og ja, det vel bare én ting å si, vi må bare boykotte Erdogan, og vi boykotter alt som kommer fra Tyrkia. Vi vil ikke ha noen ting med Tyrkia å gjøre. Men det noen ting som kommer fra Tyrkia? Er det noe som kommer fra Tyrkia? Nei, jeg vet ikke. Ja, så de interessant. Nei, vet, folk har jo pleid å reise på ferie der. Nå gjør de jo ikke det akkurat på grunn av korona, men jeg mener de må aldri gjøre det. De må aldri finne på å reise til Tyrkia. Nei, jeg synes ikke det burde det. Men nei, det er ikke verdt å gå ut. Dere skal få en siste værsveip. Ja, det er jo nok så kjølig da. Det skal heldigvis stige snart. Så
Vi har ikke hatt den siste utepilsen. Skal stige ganske kraftig om et par dager. Får bare håpe det slår til. Ja, da vil jeg bare takke alle som har sett på denne her ikke alt for gode bloggen. Vi mangler jo nesten innhold i dag, siden ingen av oss har orket å gå ut. Så vi klarer å få gjort det bedre i morgen. Ja, eller kanskje vi får det for travelt å gjøre noe særlig. Etter sluttekstene nå, helt til slutt, etter de er ferdige, skal dere få se en pressekonferanse, de av dere som kan spansk, som jeg synes var litt interessante. For i dag så handler det ikke bare om koronaviruset, det handler faktisk om elbiler i Spania også litt. Men selvfølgelig blir det snakket om koronaviruset. Så ha en koronafri dag, alle sammen. Max kan være dum og gjøre mye rart, men Max er aldri slem, for Max er alltid snill. Max kan være trist, og Max kan fort bli lei, men Max er aldri slem, for Max vet hva han vil. Jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid være snill. Livet kan gå opp, og Max kan være glad, men det hender også at livet kan gå ned. Max kan ha det godt, og Max kan ha det vondt. Max kan gråte litt, og Max kan være fred. Jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid være. Jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid være snill. Vi har tatt et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Junta de Extremadura. Me acompaña la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y entre la consejera y yo daremos cuenta de los asuntos de consejo que se han acordado hoy en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno. Le paso la palabra a la consejera para que explique los asuntos que afectan a su departamento, que son importantes en el día de hoy. Pues gracias, vicepresidente. Buenos días a todos. El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a 3 líneas de ayuda que en conjunto suman 14,1 millones de euros. Estas 3 líneas de subvenciones afectan muy especialmente a los ayuntamientos, facilitándoles enormemente la aceleración hacia la necesaria transición energética en nuestra región, pero también incumben de manera importante a las empresas y a los ciudadanos en general. Representan una oportunidad que no debemos desaprovechar para mejorar y avanzar en la implantación de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Actuaciones que están generando actividad económica y empleo también en unos momentos tan difíciles como los causados por la COVID. Como sabéis, la Junta de Extremadura mantiene y refuerza su apuesta decidida por una economía climáticamente neutra. Además, queremos favorecer la transformación verde como motor de la recuperación económica.
El pasado día 18 de septiembre aprobamos las bases reguladoras de varias líneas de subvenciones que iban precisamente en esa dirección y que dan cumplimiento al compromiso asumido por el presidente de la Junta en el debate del Estado de la región en el mes de julio pasado. En sucesivos consejos de Gobierno hemos aprobado convocatorias dedicadas al aprovechamiento de la biomasa como combustible y para actuaciones también en eficiencia energética en pyme y en gran empresa del sector industrial. Hoy aprobamos las convocatorias de ayuda para 3 finalidades. Para proyectos que supongan la utilización de energía renovable, para iniciativas que fomenten la eficiencia y el ahorro energético y para incentivar la expansión del vehículo eléctrico. Entro a detallar las 3 convocatorias. La primera de ellas, a la que me refería, tiene que ver con ayudas para actuaciones para el fomento de las energías renovables. La adquisición de nuevas instalaciones de energías limpias estará subvencionada con 8.760.000 euros, un 33% más que la convocatoria del año pasado. Estas subvenciones están financiadas con fondos FEDER y se reparten en 3 líneas. La línea número 1, dirigida a personas físicas, comunidades de propietarios y asociaciones sin ánimo de lucro respecto de sus viviendas y edificios. La línea número 2, que tiene que ver con ayudas dirigidas a municipios y entidades locales menores respecto de sus dependencias municipales. Y la línea número 3, que tiene que ver con ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas al sector empresarial. Para los municipios y entidades locales, la intensidad de las ayudas es del 80% de los costes subvencionables, 80%. Para el resto de beneficiarios, fundamentalmente particulares y pymes, la cobertura es del 55%. Me gustaría destacar que son 15 puntos porcentuales más que en anteriores convocatorias, 15 puntos porcentuales. Las actuaciones subvencionables son 7. Calderas de biomasa, instalaciones de energía solar térmica, instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, instalaciones de biogás, instalaciones solares térmicas de media temperatura, geotermia, aerotermia e hidrotermia. Las ayudas son de concesión directa y la convocatoria es abierta y los interesados dispondrán de 6 meses desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura para solicitarlo. Siempre, y esto es muy importante, hasta que no se publique en el DOE no se puede presentar la solicitud y, por supuesto, tiene que ser con carácter previo al inicio de la ejecución de las actuaciones o las inversiones proyectadas. Me gustaría resaltar el presupuesto previsto para actuaciones en materia de autoconsumo, cuyo importe asciende entre autoconsumo y aisladas a 4,9 millones de euros. La línea número 2 trata de ayudas o subvenciones para actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética. Con el fin de promover cambios en los patrones de consumo energético, se establecen ayudas por un importe de 3.600.000 euros para proyectos, como digo, en materia de ahorro y eficiencia energética y el mejor aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes en el sector empresarial, así como en infraestructura y servicios públicos. Con este objetivo establecemos 2 líneas de ayuda también financiadas con fondos FEDER. Una dirigida al sector empresarial, pymes y sus agrupaciones, así como las comunidades de bienes, y otra dirigida a las infraestructuras y servicios públicos de nuestra región, municipios y entidades locales menores y proveedores de servicios energéticos. La intensidad de las ayudas es del 80% de los costes subvencionables, 80% de los costes subvencionables para los municipios y entidades locales menores, al igual que en la línea que comentaba al principio. Y de entre el 55 y el 70% de los costes para el sector empresarial. Aquí también la intensidad mínima de la ayuda sube en 15 puntos porcentuales con respecto
a la anterior convocatoria. Las subvenciones comprenden hasta 12 tipos de actuaciones. Os hemos pasado una relación y un documento que resume un poco todo lo que estoy comentando, pero tiene que ver con auditorías integrales, implantación de sistemas de energía, sustitución de equipos por otros menos consumidores de energía, también instalaciones de producción de frío y calor, iluminación interior, iluminación exterior, etc. También instalaciones de energía renovable. La convocatoria en este caso también es abierta, la concesión es directa y los posibles beneficiarios, al igual que en la línea número 1 que comentaba antes de energía renovable, disponen de 6 meses para solicitarla desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Y de la misma manera que comentaba anteriormente, las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y siempre también con las actuaciones deberán iniciarse con posterioridad a la presentación de esa solicitud de ayuda. La tercera línea de la que hoy queremos hablar tiene que ver con ayudas para el fomento de la movilidad eléctrica. Concretamente, con estas líneas se disponen de 1.804.000 euros, también con cargo a fondos FEDER, para subvencionar tanto la adquisición de vehículos eléctricos como el desarrollo de las infraestructuras de recarga. Me gustaría señalar que esta línea no está dirigida a particulares. Los particulares, tendrán su línea específica en el Plan MOVES. En el Plan MOVES, que ya sabéis que son dineros o presupuestos que transfiere el Estado a las comunidades autónomas, línea en la que hemos estado trabajando y que esperamos salga en las próximas semanas. Hacemos precisamente esta diferenciación de beneficiarios con el objetivo de aprovechar mejor los fondos y, sobre todo y fundamental, evitar duplicidades en las dos líneas. Así, las actuaciones subvencionables con esta línea que hoy aprobamos tienen que ver con ayudas para la adquisición de vehículos para ayuntamientos y, por otra parte, ayudas para las infraestructuras de recarga, tanto para empresas como para las entidades locales también. De esta forma, en esta convocatoria tenemos dos líneas de ayuda. Ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos destinados al servicio público de transporte urbano colectivo, al servicio público con efectos logísticos para los ciudadanos y a la policía local y sus puntos de recarga vinculados. Los beneficiarios son municipios, entidades locales menores, mancomunidades integrales o empresas concesionarias de los servicios públicos. La intensidad máxima de ayuda sobre los gastos subvencionables por concepto es para las entidades locales también un 80%, para pequeñas empresas un 75%, medianas empresas 65%, grandes empresas 55% y asociaciones sin ánimo de lucro un 30%. Pongo un par de ejemplos para intentar que se entienda más claramente. Un autónomo recibiría una ayuda máxima de 5.500 euros para un turismo o 7.500 euros para una furgoneta, ambos con puntos de recarga vinculados. Otro ejemplo, un ayuntamiento recibiría una subvención máxima de 83.000 euros para un autobús o 20.000 euros para un turismo con punto de recarga vinculado. La segunda de las líneas tiene que ver con ayudas para el impulso en la instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos. En este caso, como decía al principio, los beneficiarios son los municipios, las entidades locales menores, las empresas privadas y las comunidades de bienes también. Aquí la intensidad de la ayuda varía dependiendo de si la estación de recarga es o no restringida al público. Así, para un ayuntamiento la ayuda oscila entre el 70 y el 80% y para una pyme entre el 65 y el 75%.
En el caso de que la actividad a realizar por la entidad local sea lucrativa, en este caso la intensidad de la ayuda pasa a ser del 55% en los dos tipos de acceso. Así, por ejemplo, un ayuntamiento o un autónomo podría recibir un máximo de 49.000 euros para una estación de recarga rápida alimentada por energía renovable. El procedimiento de concesión, en este caso, es bajo concurrencia competitiva y el plazo de solicitudes es de 2 meses desde que se publique la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Y finalizo. Como dije al comienzo de mi intervención, con estas 3 líneas de apoyo público movilizamos 14,1 millones de euros de recursos públicos que deben provocar un efecto multiplicador y reactivar más recursos privados en la economía regional, al mismo tiempo que sirven como pilares del nuevo modelo energético limpio y sostenible que estamos impulsando desde Extremadura. Nada más y muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, consejera. En la línea que inicia la consejera de apuesta por parte de la Junta de Extremadura por desarrollar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, anunciarle, aunque tendrán información completa en la reseña que sacaremos de Consejo de Gobierno, que se han autorizado 3 asuntos. Uno que tiene que ver con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, que claramente impacta o incide sobre el Objetivo 9 de Desarrollo Sostenible y que tiene que ver con la autorización de convocatorias a entidades locales de menos de 5.000 habitantes para la ejecución de proyectos de implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación de redes de fibra óptica. Esto supondrá una inversión de 1,5 millones de euros que alcanzaría a subvencionar alrededor de 80 nuevos proyectos de despliegue que permitan que posteriormente tengamos una región mucho más cohesionada y que además permitan que se transforme digitalmente esta región y, en tercer lugar, haya un freno en la despoblación, ya que los servicios públicos de calidad constituyen un atractivo, como saben ustedes, a la hora de fijar población al territorio concreto donde se vayan a implantar, ¿no? Y, por lo tanto, la comunicación se ha puesto en evidencia, además, durante todo el tiempo que llevamos de la COVID-19. La comunicación es una herramienta muy importante para poder hacer una vida lo más normal posible. En segundo lugar, referirme también a que adoptamos una medida que impactará sobre el objetivo 15º de desarrollo sostenible. Ese objetivo 15º de desarrollo sostenible se centra en la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres y tiene muchísima importancia desde el punto de vista de la prevención de los incendios forestales. Es conocido, es sabido que los incendios se previenen en las épocas de otoño e invierno para que no ocurran durante el verano. Por lo tanto, se ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para la contratación de obras que conllevarían en ambas provincias trabajos preventivos para la conservación y mejora de infraestructuras forestales y tratamientos selvícolas. Esto se aplicará en la provincia de Cáceres, en las comarcas de Ibores-Villuercas, en Sierra de Gata, en La Vera y en el Valle del Jerte, y en la provincia de Badajoz, en Siberia y en la sección forestal de Badajoz Sur, dentro de esta provincia pacense. Los beneficiarios van a ser propietarios públicos y privados y la inversión en el total de la medida es de 3,1 millones de euros. Se trata de acondicionar los montes, se trata de acondicionar todo lo que tiene que ver las infraestructuras forestales, fundamentalmente, ya digo, en los montes, para que no ocurran desgracias en el verano, o al menos logremos prevenirlo. Y
Hemos tomado una medida también que afecta al objetivo número 10 de desarrollo sostenible, que tiene que ver con todo lo que es la cohesión social. Y esa cohesión social se manifiesta en que se ha autorizado la convocatoria de subvenciones a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general en Extremadura con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto de la renta sobre las personas físicas. Es quizás el proyecto que nos permite aterrizar en lo que contribuimos cuando hacemos nuestra declaración de la renta poniendo la X en la casilla de fines sociales, que no es incompatible con ponerla en la casilla de la Iglesia, pero que sin duda ninguna el poner la X en la casilla de fines sociales nos permite que Extremadura pueda invertir 7,4 millones de euros en la financiación de proyectos de interés general, de acción social, que conllevan la atención de población vulnerable o en riesgo de exclusión social. Saben que estamos en un momento, y cambio de tema, saben que estamos en un momento muy complicado de la onda epidémica de la COVID-19. Saben que en los consejos de gobierno ya es habitual que traigamos medidas que los técnicos de salud pública nos sugieren que tomemos para intentar doblegar esa curva epidémica. Y en este sentido decirles que hemos adoptado medidas que van a afectar alrededor de 68.000 extremeños y extremeñas, que paso a detallarles. Finaliza la vigencia de las medidas de aforo adoptadas en las localidades de La Parra, de Llerena, de Montijo, de Navalmoral de la Mata y de Ribera del Fresno. No vamos a tomar ninguna decisión, es decir, vamos a dejar de caer las medidas que estaban adoptadas en la localidad de La Parra. Ha tenido un excelente comportamiento la localidad de La Parra en el control de la pandemia, de tal suerte que la incidencia acumulada a los 7 días en comparación con los 14 días es solamente del 19%. Quiere decir esto que la curva epidémica va en regresión en esa localidad y, por lo tanto, podemos hacer decaer las medidas de aforo que teníamos tomadas en la localidad de La Parra. Eso no significa que, como todas las localidades extremeñas, no estemos encima de ellas y estemos analizando la situación constantemente. Diferente es la situación con respecto a las otras localidades que les he citado en este primer bloque. Así, en la localidad de Llerena, si bien es verdad que las medidas están produciendo efecto, consideramos necesario la prórroga de las medidas en el control de aforo, la prórroga durante un periodo de incubación, 14 días. Su incidencia acumulada a los 7 días representa el 42% de la incidencia acumulada a los 14 días. Cierto que se va controlando, pero tenemos que incidir, dar un paso más para que en una localidad de alrededor de 5.800 habitantes podamos tener completamente controlada la situación. En las localidades de Montijo, de Navalmoral de la Mata y de Ribera del Fresno, prorrogaremos las medidas de control de aforo durante medio periodo de incubación, durante 7 días. Eso nos permitirá que la localidad de Montijo, que va evolucionando favorablemente, la localidad de Navalmoral, que va evolucionando favorablemente, y la localidad de Ribera del Fresno, que saben ustedes que está muy artefactada su incidencia acumulada por todo lo que ha ocurrido dentro del centro de la Providencia, pero cuya transmisión comunitaria es bastante menor, seamos capaces de estabilizarla en el tiempo. Por lo tanto, proponemos prórroga y así se hará en cuanto se publique en el Diario Oficial de Extremadura para esas localidades. Tomamos decisiones de reducciones de aforo por un incremento importante
en la incidencia acumulada tanto a los 14 como a los 7 días y un índice de positividad también importante en sus PCRs, sin que en este momento nos esté dando síntomas de mejoría en los últimos días, en localidades que representan alrededor de 20.000 extremeños y extremeñas. Esas localidades son Olguera, son Santa Amalia, son Herrera del Duque, Arroyo de la Luz, Torremejía, Bienvenida, Aillones y Santa Marta de los Barros. Localidades donde se tomarán medidas excepcionales de control de aforos que tienen que ver con o que son similares a las tomadas en otras localidades. Por el comportamiento en los últimos días, por la incidencia acumulada que tienen y por la positividad de las PCRs, no tenemos más remedio que, y así se lo propuse a sus alcaldes a su alcaldesa y a sus alcaldes en el día de ayer, adoptar cierre perimetral y medidas de control de aforo en la localidad de Hervás, con una duración de 14 días, y cierre perimetral y control de aforos en las localidades de Alcuéscar y de Arroyomolino. Afectarían a un total de 6.000 personas y es necesario tomarlo porque las incidencias, en cualquier caso, superan los 1.700 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días, sin que haya una mejoría sustancial, teniendo un índice de positividad de alrededor del 29% en las PCR que se están realizando. Por todo ello, hemos decidido adoptar este criterio. Insisto en lo que decía en mis comparecencias anteriores. Estamos viviendo tiempos muy duros en la onda pandémica, tiempos muy difíciles en la onda pandémica. Les decía hace algunas ruedas de prensa que venían tiempos difíciles. Lamento haber acertado, profundamente lamento haber acertado, pero creo que a la sociedad hay que hablarle con claridad, con honestidad y con toda la templanza, pero también con toda la contundencia del mundo. Es necesario reforzar las medidas, ahora más que nunca, para el control de la onda epidémica. De poco sirve perimetrar, de poco sirven otras medidas si dentro de nuestra actuación individual no están contempladas esas medidas que nos van a proteger a nosotros y que van a proteger al resto de las personas del coronavirus. E insisto, por favor, insisto, aquellas personas, por supuesto que sean positivas, les pido que guarden el aislamiento que les han indicado en su centro sanitario con el que se hayan puesto en contacto. E insisto, aquellas personas que son contactos estrechos, que independientemente del resultado de la PCR o si se le ha hecho PCR o no se le ha hecho PCR, se le ha indicado que como contacto estrecho tienen que permanecer aislados durante 10 días, por favor que lo cumplan. Por favor que lo cumplan. Estamos viendo que aparte del ocio no controlado, estamos viendo que aparte de las reuniones familiares, se pueden estar dando situaciones de las que nos avisan los municipios en las que este control vamos a proceder a intensificarlo a través de dos elementos fundamentales. Uno, el traslado de información de aquellos que tienen que realizar aislamiento a la delegación del Gobierno de Extremadura y, en segundo lugar, actuaremos desde el punto de vista normativo para que podamos, respetando la Ley de Protección de Datos,
darle también la situación de las personas que tienen que guardar aislamiento a las policías locales, de tal suerte que seamos capaces de poder cumplir con nuestro deber de ciudadanos, con nuestro compromiso como ciudadanos y con nuestro compromiso como sociedad para controlar algo que ha sido y que está siendo muy difícil de controlar, como es la COVID-19. Por mi parte, nada más, y abrimos un turno de preguntas sobre los temas que ustedes estimen oportunos. Sí, yo quería preguntarle por la situación de Jerez de los Caballeros, porque ayer el alcalde hizo público que se había puesto en contacto con usted y le pedía medidas específicas. No lo menciona ni en las de control de aforo ni en las de cierre perimetral. Entiendo que la situación epidemiológica no requiere este tipo de medidas hasta la fecha. No sé si preocupa a ese municipio o no. Jerez de los Caballeros, les recuerdo que se encuentra con medidas de aforo en este momento, con medidas de aforo similares a la fase 2, que lleva 5 días y que los resultados en estas situaciones no empiezan a verse hasta los 7 días. No obstante, celebraremos Consejo de Gobierno extraordinario el viernes y lo que yo hablé ayer con el alcalde de la localidad es que vigilaremos muy estrechamente la incidencia en Jerez de los Caballeros y si las medidas no diesen resultado, y hubiese que adoptar otro tipo de medidas, las adoptaríamos sin ningún problema. Pero en este momento las medidas de control de aforo llevan 5 días exclusivamente y, desgraciadamente, el resultado de las medidas no se ven hasta que no pasa al menos medio periodo de incubación. Buenas. Por matizar, estamos hablando de Arroyomolinos de Montánchez, ¿no? Estamos hablando de... De Arroyomolinos de Montánchez. Sí, sí, sí. Hay Perdón. otro Arroyomolino. Disculpe. Sí. Vale. Y luego... Se encuentra a 2 kilómetros de Alcuéscar. Sí. Tienen una incidencia muy similar y entendemos, desde Salud Pública entienden que puede haber una comunicación intensa entre ambos municipios y por eso se perimetran. Lo último que ha comentado sobre... A ver cómo se salva eso de la protección de la identidad de las personas que están... Porque es queja común de los alcaldes. Durante la primera ola sí que se conocía, o bien porque la propia familia lo comentaba, o bien porque con total naturalidad se decía. ¿Cómo es posible eso? Porque los alcaldes, en casos particulares, me lo comentan, no porque le interese que fulano o mengano lo tengan, sino, claro, para que haya cierta manera de cumplir con ese confinamiento. Veo que es una especie de callejón sin salida ahora mismo. El abordaje en la primera ola fue distinto completamente al abordaje en esta segunda ola pandémica. El abordaje en la primera ola era un abordaje de mitigación del virus y era un abordaje donde se produjeron fundamentalmente muchísimos ingresos y las limitaciones de movilidad se controlaron a través del estado de alarma. Por lo tanto, jugábamos con unas herramientas que hoy son diferentes, porque el estado de alarma fue diferente también. Distinta es la situación en este momento. La situación en este momento es que la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, está adoptando medidas de control y medidas de restricción de movilidad, pero la autoridad competente en este caso, en este estado de alarma, es la autoridad delegada competente es el presidente de la Junta de Extremadura en este momento. Por lo tanto, el estado de alarma es distinto. Entendemos que lo que hay que hacer es una resolución que permita que por razones de salud pública, basados fundamentalmente en la Ley Orgánica del año 1986, nos permitan la salvedad de poderles pasar los datos a las policías locales. Porque sí está permitido que se le dé a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
pero tenemos que salvar la situación en el caso de las policías locales. Y en ese sentido es en el que estamos trabajando en una legislación garantista, que ya tenemos el antecedente de Islas Baleares y que nos permitirá poder dar este número de personas para que puedan realizar el aislamiento como deben realizarlo, ¿no? Yo entiendo cuáles son las dificultades, entiendo cuáles son las dificultades. Entiendo que hay determinadas situaciones que si esto le afecta a un autónomo, la incidencia económica es muy importante. La incidencia económica es muy importante. Pero que toda la sociedad piense que en todo momento la Junta de Extremadura ha estado velando y velará por el equilibrio entre el desarrollo del sector económico o el menor perjuicio posible en el sector económico y la protección de la salud. En cualquier caso, el instrumento jurídico que vamos a utilizar probablemente sea una resolución de este que les habla y para salvaguardar esa privacidad de datos que es necesario, ¿no? Sobre este mismo asunto quería saber si ya hay constancia de que el hecho de que no se cumplan las cuarentenas está afectando a los contagios y, bueno, pues de qué porcentaje de personas estaríamos hablando y, sobre todo, si se trata más de casos positivos, de contactos estrechos, ¿en qué casos es en los que se suelen cumplir? Se lo decía en la rueda de prensa anterior, mire usted, y se lo decía con respecto a una localidad determinada, donde se hablaba de que el origen había sido una determinada actividad social que era el botellón. Es decir, no creo que en este momento, salvo que la cosa esté muy clara desde el punto de vista epidemiológico, podamos decir o podamos afirmar, salvo en grandes bloques de actividad, como son el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito laboral, el ámbito socioeducativo, salvo en esos grandes sectores de actividad, que es donde sí podemos tener más seguridad con las encuestas epidemiológicas, que esto se pueda deber a un factor exclusivo, cuando se produce transmisión comunitaria. Sobre todo cuando se produce transmisión comunitaria en el volumen en el que se está produciendo en nuestro país en los últimos días. Porque el trabajo de los rastreadores es tremendamente intenso. Y, por lo tanto, sí se pueden agrupar en grandes sectores de actividad de la ciudadanía, pero no se puede decir, mire usted, el 3,5% de los brotes es debido a este factor concreto. Hay situaciones que claramente están identificadas, pero es verdad que existe una necesidad de información que nos trasladan los alcaldes, como decía su compañero anteriormente, porque pueden estar viendo personas por la calle que tienen prescrito el que hagan un determinado aislamiento. No sé si eso puede producir más o menos brotes, pero en nuestra responsabilidad está el que eso se pueda cumplir de la forma más adecuada posible. Y entonces tenemos que trabajar intensamente en estas cuestiones. Lo digo porque probablemente en el próximo Consejo de Gobierno tengamos que tomar decisiones sobre grandes poblaciones, sobre núcleos de población muy importantes, donde el aislamiento perimetral no se ha mostrado eficaz en ninguna parte de Europa. Sí, en los núcleos de población pequeños, pero en los núcleos de población grandes no. Y tenemos que controlar todos los factores que puedan generar algún tipo de riesgo, incluido este. Por eso no puedo ser más explícito en el número de brotes que pueden estar ocasionando, pero que sin duda ninguna dentro de los socios familiares pueden estar incluidos algunos brotes que se puedan estar dando por que en un determinado momento, por alguna razón concreta, se pueda llevar a cabo. ¿Y dónde es más frecuente? Pues mire usted, es más frecuente en los contactos directos. Es más frecuente en los contactos directos. Generalmente, cuando uno tiene una PCR positiva, suele quedarse en casa. La falta de adherencia a la recomendación de quedarse en casa, se suele dar más en los contactos estrechos cuya PCR inicial ha sido negativa. O
habiéndose hecho la PCR y siendo contacto estrecho, se incumple hasta que le dan el resultado de la PCR. Y esto es algo que en este momento de transmisión comunitaria nos tenemos que tomar en serio. Buenos días, consejero. Yo le quería preguntar cuál es la situación de la presión hospitalaria, en concreto de las UCIs, y si preocupa una posible saturación de cara al mes de noviembre. De las UCI preocupan la UCI de Mérida y preocupa la UCI de Plasencia. En general, la presión publicada en el día de ayer por parte del Ministerio a nosotros nos sitúa en el 14% de la ocupación de camas de UCI de COVID, cuando la media debe estar en el 21 algo por ciento en el total del país. No estamos en un riesgo muy elevado de saturación de nuestras camas ampliadas de UCI, pero es verdad que hay 2 centros hospitalarios que tienen en este momento un compromiso en las camas de UCI, en las que ya se han habilitado fórmulas para poder no solo ingresar a los pacientes que son COVID positivos, sino también poder seguir realizando las actividades ordinarias de los centros sanitarios, no suspender intervenciones quirúrgicas. En el ámbito de la hospitalización de agudos, evidentemente las situaciones más complicadas en este momento se viven en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, sin que en este momento se tengan que suspender actividades programadas, pero sí comenzar, por seguridad para los pacientes, a trasladar determinadas especialidades quirúrgicas del Hospital Universitario de Badajoz al Hospital Perpetuo Socorro. Preocupa también los ingresos en camas de agudos del Hospital de Mérida. En este caso, en esta onda epidémica, el área de salud de Mérida es el área más azotada por la onda pandémica y, por lo tanto, preocupa y estamos buscando alternativas para poder liberar camas que nos permitan poder seguir con la actividad ordinaria. En cualquier caso, estamos ya poniendo los planes de contingencia en marcha por si hubiese que hacer algo más. Y, por último, en el Hospital de Llerena, saben ustedes que hemos suspendido, por principio de precaución, las intervenciones quirúrgicas exclusivamente de cirugía general, porque en el Hospital de Llerena en concreto había un incremento en el número de ingresos. Sí, consejero, hablaba del próximo Consejo de Gobierno extraordinario del viernes de medidas más restrictivas en grandes municipios. Imagino que no lo va a querer avanzar, pero estamos hablando de Mérida, que acaba de decir Evidentemente nos preocupa Mérida. Yo ayer corrió por las redes sociales un bulo que se cerraba perimetralmente Mérida. En ningún caso hemos hecho esa consideración desde el ámbito de la salud pública. Estamos analizando la incidencia. Sepan ustedes que Mérida, su incidencia está muy artefactada por los centros sociosanitarios que están afectados. Le estoy hablando del centro de Rosalba, le estoy hablando del centro del Prado, le estoy hablando del centro de las Hermanitas, le estoy hablando del centro sociosanitario, pero indudablemente hay una transmisión comunitaria que yo creo que tendremos que abordar y que sería bueno abordarlo también en cuanto fuese posible, ¿no? No se dan, no. Primero, no es una población que pueda estar sujeta a cierres perimetrales por los criterios del Ministerio. Y, en segundo lugar, yo creo que en poblaciones tan grandes viene bien que haya mayor presencia policial para el control en la localidad, para el control de determinadas actividades que puedan generar algún tipo de contagio. Pero el cierre perimetral de una ciudad como Mérida, donde estarían excepcionados los numerosos funcionarios que entran y salen cada día de la ciudad de Mérida, estarían exceptuados porque por razones del trabajo entrarían y saldrían, en principio no es una de las medidas que esté barajando Salud Pública en este momento.
No obstante, no quiero pronunciarme mucho más al respecto porque creo que hay que analizarlo con detalle, ver las fuentes principales de contagio y analizarlo convenientemente, ¿no? Sabiendo además que lo que tenemos por delante es otro puente y que tenemos que seguir apelando a una movilidad indispensable, a lo indispensable, y en una movilidad responsable. Hola, para el consejero también. Sí. Tengo varias preguntas. Una de ellas, Zafra también había solicitado que el cierre perimetral. No lo ha mencionado antes. No sé si lo No, tiene. en Zafra estamos siguiendo la incidencia acumulada que tiene. No está para cierre perimetral Zafra en este momento. Lo descarto, absolutamente. Está hablado con el alcalde, además. No sé si se tendrán que tomar medidas de aforo. En cualquier caso, estamos siguiendo la incidencia acumulada que tiene Zafra en los últimos días, que es verdad que ha crecido, pero está en unos niveles que no llega a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual, de momento, no es necesario actuar de una forma muy contundente, probablemente. Algunos familiares de pacientes del hospital de Don Benito se habían quejado porque se habían restringido las visitas y se hablaba de una posible suspensión de las visitas en otros hospitales. ¿Qué puede decir? Mire, con respecto a esto, nosotros la suspensión de las visitas a los centros sanitarios siempre la tenemos encima de la mesa. Recientemente han sabido ustedes que ha habido un brote como tal en el servicio de cirugía del Hospital Don Benito Villanueva de la Serena, con una transmisión dentro del hospital que nos parecía lo suficientemente peligrosa como para proteger a los visitantes y a las visitas. Y, por lo tanto, ahí tienen libertad los gerentes de área para arbitrar las medidas necesarias de cara a proteger a la ciudadanía. Esto es compatible porque tenemos protocolos para ello, esto lo aprendimos de la primera ola, esto es compatible con proporcionar la información necesaria y esto es compatible con protocolos para visitas de aquellas personas que se encuentran en una situación vital muy comprometida o en una situación de enfermedad muy comprometida. Pero que sepa la sociedad que, igual que pasa en las residencias de personas de edad, cuando tomamos una medida en el control de las visitas, bien sea en centros sanitarios o en centros sociosanitarios, es por el bien de los pacientes y es por el bien de la sociedad en general. No queremos que los centros sanitarios, como no hemos querido nunca que los centros educativos, sean un foco de transmisión de la enfermedad y, por lo tanto, pido comprensión a la sociedad en relación con estas medidas. De que se ha generado una polémica sobre unas declaraciones suyas de ayer en Almoral de la Mata a uno de los manifestantes sanitarios. Sí. Antes de entrar a ese hospital, para ver si puede matizarnos esas palabras. No, es que creo que no merece la pena matizar. Quiero decir, yo con todo el cariño del mundo y creo que en ningún tono amenazante, me parece que hay muchos médicos que se han dejado la piel y que se siguen dejando la piel diariamente por controlar esta pandemia. En segundo lugar, estamos en unos momentos en los que la sociedad lo está pasando muy mal, Todos podemos conocer a gente que en este momento han pasado a las listas del paro, o todos podemos conocer a personas que están en ERTES cobrando muy poco dinero y que estamos en una situación social muy complicada. Yo entiendo, respeto y comprendo los motivos
que tiene un determinado sindicato para convocar una huelga. Pero, mire, el comentario que le hice al facultativo pudieron ser más o menos acertadas, pero intentaron estar cargadas de sentido común e intentaron estar cargadas de protección de la visión y de la valoración que la sociedad hace de los médicos de este país. Entonces, comprendiendo el motivo de la huelga, para mí entiendo que este no es el momento de huelga. Ahora, ¿eso significa que yo no voy a escuchar a los médicos? Mire, yo escucho a los médicos todos los días. Precisamente en lo que estábamos en Navalmoral era en una reunión de la Junta Técnico-Asistencial del hospital, es decir, de los jefes de servicio de los hospitales y de los coordinadores de los equipos de atención primaria. Y voy a hacer todo lo posible porque sus condiciones laborales sean las mejores. Las mejores. Pero quiero que unas declaraciones que se hicieron en un tono para nada amenazante, yo lamento también profundamente que haya habido determinados medios y que haya habido determinada intencionalidad política en sacarlas de todo contexto. Apelo a la unidad de acción. Apelo a la unidad de acción. Sabemos cómo está de sobrecargada la primaria. Sabemos por lo que han pasado nuestros médicos. Pero no puedo entender, y soy médico, no puedo entender que la valoración tan excelente que tienen los médicos en el CIS, se deteriore porque hay mucha gente trabajando en el sector sanitario que se está dejando la piel. Y la sociedad está sufriendo mucho. Y yo creo que no pasa nada por decir verdades. No pasa nada por decir verdades. Cuando las verdades se dicen con la buena intención del mundo. Por cierto, he dicho el mundo, el medio que no ha tenido piedad con respecto a esas declaraciones y que están absolutamente tergiversadas y fuera de contexto. Tres cuestiones breves. No sé si ha dicho el dato y perdón, entonces me he perdido. ¿Cuál es la incidencia acumulada en Hervás, Arroyomolinos y Alcuéscar? En Hervás la incidencia acumulada a los 14 días son 1.861, a los 7 días 1.685. La incidencia a los 7 días supone el 90% de la incidencia a los 14 días. En Alcuéscar, la incidencia acumulada es de 2.545 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y 1.889 a los 7 días, supone el 74%. Y en Arroyomolinos de Montánchez, la incidencia acumulada a los 14 días son 1.756 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días 1.129, supone el 64%. El índice de positividad en Hervás de las PCR es de 21,6 y en las otras dos poblaciones el índice de positividad de las PCR es del 29%. Le he entendido que el viernes, si Jerez de los Caballeros de aquí al viernes no mejora, va a haber otra medida, la última que quedaría, que es el cierre perimetral, o en el caso de Jerez es imposible. No queda el cierre perimetral. ¿Perdón? No queda el cierre perimetral. Afortunadamente, desde que adoptamos las medidas en Jerez hasta ahora se ha producido un hecho muy relevante desde mi punto de vista, que es que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo en el Consejo Interterritorial donde se nivelan los riesgos y donde se adoptan medidas en función del nivel de riesgo. Quedan reducir aforos todavía,
quedan reducir aforos todavía. Es decir, el cierre perimetral es cuando entendemos que las poblaciones tienen mucha movilidad, que están saliendo, que están intercambiando y que pueden ser objeto de que el virus entre o el virus salga. En cualquier caso, yo no descarto nada, no descarto ni el cierre perimetral ni descarto medidas más restrictivas en reducción de aforo, pero todavía queda margen en reducción de aforo. Estamos en unas medidas de reducción de aforo de Jerez de los Caballeros, que, insisto, lleva 5 días, que todavía no tenemos noticias fidedignas de cómo va evolucionando. Sí que en los últimos días nos ha preocupado el incremento, pero que pudiéramos tomar decisiones a este respecto. Jerez tiene 2 inconvenientes. Uno, el término municipal, es el cuarto de Extremadura, es inmenso. Y luego tiene cierta movilidad los trabajadores del Grupo Gallardo y Cristian Ley, con lo cual no es tan fácil. Por eso. Entiendo que a la hora de valorar una medida de ese tipo se mete todo en el... Sí, ayer hacía un comentario muy acertado el presidente de la Junta de Extremadura en sus redes, ¿no? Los cuerpos y fuerzas de seguridad en este momento probablemente debamos pensar ponerlos a vigilar las actuaciones que tenemos como sociedad más que en vigilar vehículos que entran y salen. ¿Cuándo entraría en vigor el cierre perimetral de Hervás, Arroyomolinos y Alcuéscar? Pues si nos da tiempo publicar hoy a las 12 de esta noche. Si no, pues sería mañana. Sí, ¿me toca a mí? Sí, Fabián, sí. Sí, perdón. ¿Qué tal? Buenos días. Volviendo a lo que sucedió ayer en Navalmoral de la Mata, de hecho, acaba de sacar un comunicado el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos exigiéndole una rectificación pública a usted por esas declaraciones que califica una falta de sensibilidad y responsabilidad y una utilización peligrosa del desacuerdo que puede generar comportamientos inadecuados por parte de ciudadanos y pacientes. Por lo que entiendo, usted no rectifica. Yo creo que lo he matizado ya suficientemente. No se oye, Fabián. No se oye. Que si es la respuesta, sí, claro. Sí, la respuesta es que yo claramente lo dije en el sentido precisamente de evitar lo que dice el Consejo General y, por lo tanto, pues en ese sentido creo que estaba dando una recomendación, no estaba dando ninguna otra, no estaba adoptando ninguna otra cuestión, ¿no? Entonces, yo es que creo que no hay ninguna amenaza ni hay ningún riesgo, es simplemente un comentario que se hace, insisto, pido perdón a quienes les haya podido molestar, pero que en cualquier caso estaba describiendo una situación en la que no me gustaría que la profesión se viese afectada por la reclamación de unos derechos laborales que son totalmente legítimos, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todas y a todos. Nå tok et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost.